Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Quería hacer un vivo el día de hoy para conversar un poco sobre las cosas que vienen sucediendo. Hemos tenido una convocatoria de 2 plenos esta semana, hemos tenido pleno el día de ayer, tenemos pleno el día de hoy. De hecho, hay algunas noticias ya en los medios de comunicación, entre ellas en los periódicos. Por cierto, estoy en vivo en Facebook y en Instagram. Por ejemplo, esta, ¿no? Esta que ha sacado Diario La República en su portada, en donde el día de ayer, con varios votos, el Congreso finalmente aprobó recortar el derecho ciudadano de ir a referéndum. Y todo esto porque hay un sector de congresistas que simplemente asocia la democracia participativa, los referéndums como mecanismo válido para consultarle a los ciudadanos cosas, con la Asamblea Constituyente. Y como le tienen este miedo y este terror a la Asamblea Constituyente, decidieron recortar simplemente cualquier tipo de derecho en torno a la consulta ciudadana, en cuanto a los referéndums, en cuanto a esos mecanismos participativos que lamentablemente han politizado a su favor, ¿no? Entonces, bueno, esa es una de las cosas lamentables que ha pasado el día de ayer. Hoy yo debería estar en Ancón. No creo que nadie de los vecinos de Ancón vean este vivo ahora mismo, porque están en una reunión con Sedapal. Yo tengo, digamos, muy avanzado un tema en Ancón en donde fuimos a visitarlos hace 2 semanas, ya en la semana de representación pasada, porque hay todo un sistema de agua potable y alcantarillado que se supone les iban a poner desde el año 2008 y hasta la fecha no ven ni el expediente técnico, o sea, menos la obra, y por ende viven estas personas en medio de los silos. El día de hoy yo iba a ir con Sedapal porque lamentablemente Sedapal ha incumplido una vez más el cronograma de presentación del expediente. Lamentablemente, como hay pleno y vamos a tocar temas tan importantes como el de la reforma tributaria, que ahora les quiero comentar, no puedo estar en Ancón en estos momentos, pero solo quería mencionarles porque es realmente preocupante lo que está pasando ahí. No solamente hay un sector que no tiene agua, sino ningún sector tiene alcantarillado, y ya se imaginarán cómo se vive en Ancón, en esta parte, en medio de la podredumbre. Entonces, hoy uno de los temas que se quedó pendiente de ayer por la noche era la delegación de facultades en materia económica, en particular porque el gobierno ha planteado algo que hemos llamado la reforma tributaria. ¿Qué sucede? Que, como ustedes saben, el Ejecutivo no puede legislar, entonces le dice al Congreso: permíteme legislar sobre temas tan técnicos que los 130 congresistas en una discusión incluso de 2 días, 3, 4, no acabaría. O sea, son temas muy especializados. Es por eso que el Ejecutivo, todos los años, todos los periodos, todos los presidentes piden este recurso que se llama facultad para legislar, y esto en materia de reforma tributaria. ¿Qué sucede? Y de hecho aquí tengo alguna información que quería compartirles el día de hoy, porque ya se ha dicho un poco, se ha avanzado ayer en el Pleno el debate sobre por qué un sector de la derecha no quiere darle facultades a este gobierno, como no quiere darle nada en verdad a este gobierno para que trabaje, y luego le exigen que trabaje. Es bien curioso esto, bien anecdótico. En realidad hay toda una historia de delegación de facultades en materia económica y tributaria. Alberto Fujimori la pidió en su gobierno, la pidió de manera además muy escueta, no muy específica, y se la dieron. Y la experiencia más reciente es PPK. PPK también pidió facultades para legislar en materia tributaria, y también el Congreso se las dio. Entonces, cuando ustedes escuchen que no es usual que el Congreso les dé a los gobiernos o al Ejecutivo en general, independientemente de quién sea presidente, este tipo de facultades, es mentira. Sí se da. En segundo lugar, dado que ya les he comentado, esto es un pedido normal, ocurre en todos los periodos, muchos gobiernos lo solicitan y los congresos hasta cierto punto se lo ceden, este gobierno está pidiendo algunos temas que consideramos son fundamentales, porque después del COVID y en medio de la crisis económica a nivel mundial, hoy día la Unión Europea sufre por la inflación, Estados Unidos tiene, ¿no es cierto?, disparados sus índices macroeconómicos, el tema también de la presión tributaria ha caído en todos los países de América Latina y mundo, entonces necesitamos recaudar más. Es cierto, hay una base informal muy grande y esta tiene que acortarse, pero también hay algunas medidas inmediatas para aquellos sectores formales que no están pagando pese a ciertos beneficios que están viendo hoy en día digamos, a nivel mundial. El caso del precio del cobre, que se ha disparado, está creo que en 4.6, es uno de los precios más altos, digamos, a nivel histórico, dicho sea de paso. Por eso es que una de las partes de la reforma tributaria abarca a que las mineras que ganen más paguen más. Mucho se ha dicho sobre la conflictividad. De hecho, la tasa de conflictividad alrededor del tema minero era mucho mayor hace 10, 15 años que lo que es el día de hoy. Aunque no parezca, yo ponía el ejemplo muy sencillo cuando hablaba de este tema con algunos amigos, etcétera, ¿no? No sé si a ustedes les ha pasado que dicen este invierno o este verano o esta primavera, no lo sé. Este verano es el más caluroso.
Pero claro, no recordamos que hace 5, 10 años en realidad nos tocó estadísticamente el verano más caluroso de todos. Lo mismo pasa en temas económicos, ¿no? Hoy en día se quiere hacer o se quiere pintar de que estamos con la mayor tasa de conflictividad, que todas las minas se están cerrando, cuando no. Había mucho más conflictos hace 10 años, había muchas más minas con planes de cierre hace 10 años. Entonces, en la época de Ollantumala se hicieron reformas, por ejemplo, en materia tributaria afectando a mineras, pese a que en esos momentos teníamos problemas sociales alrededor del tema minero mucho más álgidos. Dicho esto y puesto esto de lado, viendo un poco más al sustento de por qué se puede exigir a un sector que pague más, la respuesta es muy sencilla, porque está ganando no solamente más, está ganando mucho más. Con menos conflictos está ganando mucho más. Además, esto deben saberlo, el costo, ¿no es cierto?, de la extracción, del procesamiento, de todo lo que implica sacar este mineral. Puse el ejemplo del precio del cobre, pero en general el Perú es un país que produce muchísimos otros minerales, es muy bajo. En Perú es muy, muy bajo. Entonces le sale muy barato el negocio, porque no solamente es barato, ¿no es cierto?, los costos, digamos, dentro de la empresa, minera en este caso, sino que además tienen un muy alto precio por su producto a nivel internacional, en el mercado de afuera. Entonces, no se va a afectar la competitividad, no se va a afectar a estas empresas, y de hecho se está pidiendo una modificación moderada que además ha sido recomendada por el propio Fondo Monetario Internacional para nuestro país, para nuestro caso específico. Esta es una cosita que el Congreso quiere sacar, que permitiría en realidad, si se aprueba, el darle facultades para que el gobierno legisle y modifique algunos temas tributarios en el ámbito minero. Podríamos tener, hemos hecho una proyección, el Ministerio de Economía y Finanzas ha hecho una proyección, podríamos tener 50 hospitales más, 100 institutos especializados más, 2.400 establecimientos de primer nivel más, podríamos tener la construcción de 6.200 kilómetros de carreteras, podríamos tener 350 colegios de inicial y secundaria, podríamos construir sistemas en áreas rurales, hasta 1.500 sistemas de áreas rurales, podríamos, en fin, en Instagram se ha detenido. Bueno, entonces, toda esta proyección de cómo estos ingresos, no solo del sector minero, también se están planteando algunas otras cosas, podrían servir para que finalmente se construyan estas cosas, la presión tributaria aumente y por ende hayan más recursos para la salud, para la educación. Todo lo que los congresistas de derecha y de izquierda piden no se va a poder hacer, incluso los viajes de la señora XYZ no se van a poder hacer si el Estado no tiene más dinero. Y la única forma de conseguir más dinero inmediatamente o en el corto plazo es aprobando esta reforma tributaria. Ya, eso vamos a terminar de discutir hoy y lamentablemente nada de lo importante, de lo que permitiría que todos estos recursos entren, se quiere aprobar. A mí me parece lamentable y les voy a enseñar cómo el Ejecutivo ha pedido, ¿no es cierto?, estas facultades. No les hace falta leer los números, solo les voy a explicar yo un poquito las barras. Si es que se aprobara tal cual, el Ejecutivo ha pedido su capacidad para recaudar, su capacidad para hacer las modificaciones que le permitan recaudar más, recaudaríamos como esta barra negra. Pero la comisión, encabezada por la congresista fujimorista Patricia Juárez, la de Constitución, ha planteado que no se le den las facultades más importantes y por ende se recaudaría esta barra chiquitita. O sea, de lo que se pide, que nos permitiría construir hospitales, colegios, institutos, carreteras, probablemente y se apruebe esto, si no menos. Es más, creo que yo haber escuchado que prácticamente no se quería aprobar nada, que querían que todo pase a través de proyectos de ley, que es una opción que va a demorar muchísimo, siempre y cuando haya voluntad de tramitar los proyectos de ley, que yo no la veo. Entonces, no quiero complicarlos más, pero en resumen, tenemos y corremos el grave peligro de no aprobar una manera por la cual tengamos más recursos para la gente más necesitada. Si el Congreso no aprueba eso el día de hoy, pues lamentablemente exigir que se construya el hospital de San Juan del Lurigancho incluso para nosotros es complejo, pese que se ha negociado en el presupuesto del año 2022 incluir la elaboración del expediente técnico. Estamos hablando de toda una red hospitalaria que se necesita en San Juan del Lurigancho, pero la respuesta va a ser, no aprobaste esto, tampoco podemos hablar de recursos necesarios o suficientes para hacer las obras que yo, por ejemplo, quisiera en Lima, en el caso de congresistas de Cusco, en el caso de congresistas de Cajamarca, en esa región, etcétera. Entonces es lamentable que la discusión esté por aquí, ¿no? Finalmente también, no solamente es el tema minero, se están pidiendo facultades para fortalecer a la micro, pequeña y mediana empresa. ¿Cómo? Bueno, haciendo que el Banco de la Nación también pueda prestar, a este sector de MIPYMES. Y esta es una facultad que el Ejecutivo podría usar, pero que lamentablemente y algunos congresistas tampoco quieren otorgar. Se ha planteado también formas y facilidades para evitar la informalidad.
eso nadie lo dice, pero el Ejecutivo también lo ha planteado, el Congreso parece no tener la disposición de discutir tampoco estos temas. Yo les he explicado solo un puntito de las varias facultades que se están pidiendo para poder solucionar todo este escenario post-crisis, post-pandemia. Entonces, esa va a ser la discusión de la reforma tributaria y yo pienso es importantísimo que ustedes mencionen, ¿no? Además, no estamos pidiendo o no se está pidiendo nada descabellado. Como les comenté, el mayor sostén técnico de este pedido es el informe del Fondo Monetario Internacional, que además compara, ¿no?, la carga fiscal en Perú con la carga fiscal en países como el Congo, Zambia y, por supuesto, otros más cercanos, Brasil, si quieren, ¿no? Y en el Perú hay un margen para aumentar la carga fiscal, sobre todo en el tema minero, sin afectar la competitividad y eso lo dice el Fondo Monetario Internacional. O sea, y lo compara con otros países, ¿no? O sea, en ese sentido, el esquema fiscal en el Congo, por ejemplo, es de, o te arrojan, ¿no?, un 70.7% que se recauda. Nosotros hacemos 41.7%. Perú versus el Congo, ¿no?, que es una locura. Pero bueno, nada, simplemente contarles que hay cifras, hay sustento técnico y esperamos que los congresistas no hagan la vista gorda por sobre los números y sobre todo no hagan la vista gorda por sobre la gente, porque este dinero, se supone, va a ir a las personas. Es más, en el caso minero se flexibiliza la opción de hacer obras por impuestos. A quien no le gusta el Estado, a mí yo creo que necesitamos Estado, de lo contrario no vamos a poder focalizar la ayuda a los que más la necesitan, pero incluso hay una opción para que también estas obras por impuestos que vienen decreciendo, digamos, en el tiempo, puedan también realizarlas las propias empresas que contribuyen. Entonces, hay opciones. El Ejecutivo ha cedido en medio de un constante diálogo entre las comisiones de Constitución y de Economía. Yo soy miembro titular de la Comisión de Economía y por eso es que también estoy comiéndome el pleito de revisar esto, de decirle al resto de colegas que es importantísima la reforma tributaria para las obras que después van a exigir cada uno de ustedes o cada uno de ellos para sus regiones y que finalmente es un buen paso que nos permitiría, al menos en un tema, trabajar juntos, Ejecutivo y Congreso. Porque hasta ahora yo la verdad veo más choque que ganas de trabajar. Y si en esto podríamos darnos la mano, sería increíble. Yo no sé si ocurra el día de hoy. A las 10:30, es decir, en 10 minutos se supone debería arrancar el pleno, probablemente empiece más tarde, pero yo los veo el día de hoy por ahí. Y nada, cualquier cosa, cualquier duda, cualquier información, yo estoy publicando infografías sobre el tema de la reforma tributaria. Ese es un tema que planteamos desde que postulamos como congresistas con Verónica Mendoza, y es un tema que no vamos a abandonar solamente porque la votación del Congreso el día de hoy de repente y no nos sea favorable, ¿no? Es un tema que vamos a seguir moviendo, la necesidad de que los que más ganan paguen más, pero por supuesto también con la flexibilidad que eso implica, ¿no? Y por supuesto con un apoyo a las micro, pequeña empresas y también con un camino claro de cómo ir reduciendo la informalidad en ciertos sectores. En otros será más complejo, no es una tarea que hayan solucionado tampoco los gobiernos de derecha, por cierto, pero la idea es dar el primer paso y este Congreso tiene esa responsabilidad de dar el primer paso. Así que gracias por escucharme y verme y seguimos en contacto y por supuesto ustedes pueden seguir el debate en el Pleno siempre a través del canal del Congreso o a través de las redes del Congreso de la República. Nos vemos. Chao.